Ahí, para que no se me olvide. Muy bien, como decía, nosotros en la última clase, por supuesto, vimos el capítulo 19 ya, y avanzamos con el capítulo 20 ya. Básicamente comienza con un capítulo 20 triste, dijimos, porque se ve la muerte de dos líderes importantes, comenzando en el versículo 1 con la hermana de Moisés y de Aarón, que es María, y también hoy día vamos a seguir y vamos a ver también que muere Aarón, el sumo sacerdote, ¿ya? Y es triste también porque el pueblo en su queja por falta de agua, realmente Moisés lo sacan de quicios y él en una acción que raya en la desobediencia al Señor y no en santificarlo, por supuesto comete un pecado junto a Aarón y cae una sentencia sobre estos líderes. Ahí viene Betty. Y la sentencia es que no van a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Entonces, es muy fuerte y muy triste ese pasaje, lo vimos creo con algún detalle y también nos apoyamos en que el comentario del libro del pastor Enzo es excelente y es completísimo al respecto. La enseñanza que hay ahí es una advertencia solemne a todos los hijos de Dios a guardar en temor y temblor de desobedecer al Señor, ¿ya? Y sobre todo diría yo que también este es un pasaje hablando del liderazgo de Israel que también atañe a el liderazgo actual de todos los siervos del Señor, todos los que servimos. Tenemos que tener un compromiso y velar que el Señor nos conserve siempre viviendo en su espíritu, andando en el espíritu y no andando en la carne, ¿ya? Así que eso es un resumen de hasta dónde llegamos. Ahora, versículo 14, capítulo 20, versículo 14, ¿ya? Eh, Sabemos que ellos están, ¿no es verdad?, en Cades Barnea, ¿ah? Después de los 40 años prácticamente de la salida de Egipto. Recuerden, ya están llegando al final de ese peregrinaje, pero todavía falta para entrar a la tierra prometida. Y entonces, en este transitar, dice en el versículo 14 que Moisés envió embajadores. ¿Ya? Es decir, Moisés hace algo muy notable porque busca la diplomacia, busca que unos representantes, unos embajadores, vayan al rey de Edom desde Cádiz, solicitándoles, la verdad, que les permita pasar por su territorio por lo que se llama el camino real, que es el camino comercial principal, el más transitado, porque tiene mejor, digamos, primero es más corto, ¿ya? Es un camino más recto hacia la zona de Moab, hacia el oriente del Jordán. Y lo dice de una manera interesante, dice el versículo 1, así dice Israel tu hermano. O sea, aquí los embajadores de Israel se presentan como Israel tu hermano. Y es propia esa frase porque obviamente Edom ya proviene de Esaú, y si uno recuerda, Rebeca ya tuvo dos gemelos, padres Isaac, y el primogénito fue realmente Esaú. Sin embargo, Dios bendijo al menor por sobre el mayor, a Jacob, ¿ya? De Jacob iba a seguir con la línea o la simiente de la mujer, la descendencia del libertador, del Mesías y obviamente de la conformación del pueblo de Israel a través de las 12 tribus de Jacob. Esaú, lamentablemente, igual como Caín, comparándolo con Abel, dice la Biblia que era un profano,
es decir, que tenía en poco las cosas de Dios, no abrazó realmente una vida de fe, y incluso esto lo marca vendiendo su primogenitura por un potaje, ¿no? Rojo de lentejas o digamos, de granos, de tal manera que como era rojo, por eso se le puso Esaú, que significa rojo, o Edom, que también es rojo, ¿ok? Bueno, entonces se presenta aquí el pueblo de Israel como tu hermano, que recuerde Edom, ya que proviene de Esaú y que nosotros, la verdad es que descendemos del hermano de Esaú, que es Jacob. Y además tú sabes la historia, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, ya tú sabes todas las peripecias que ha pasado ya desde el Génesis, por así decir, y usted ahí ya recuerda lo que hemos visto en los cursos pasados, en Génesis, en Éxodo, cómo nuestros padres fueron a Egipto y estuvieron en Egipto mucho tiempo, largos 430 años diría. Y los egipcios en ese periodo ya nos maltrataron con un nuevo faraón que no conocía a José y persiguió entonces al pueblo de Israel y nos esclavizó y nos maltrató. Pero el pueblo de Israel le recuerda aquí a Edom, le recuerda la historia, el pueblo de Israel clamó a Jehová, versículo 16, y el cual oyó nuestra voz. Y yo recuerdo eso clarísimo en Éxodo capítulo 2. Ellos claman y Dios se acuerda del pacto a Abraham, se acuerda. Entonces ahí Dios observa de que se ha cumplido una parte de la promesa del pacto abrámico, que es población, ya multitud, porque ya están cerca de 2 millones los israelitas en estos 400 años en Egipto, ¿ya? Pero falta que se cumpla una segunda parte del pacto abrahámico, que es que vayan a poseer la tierra prometida, ¿ya? Y por eso es que los redime. Y comienza esta historia que parte allá en Éxodo, ¿ya? Con la liberación, la redención de Israel como su especial tesoro, el pacto mosaico tan importante, la dación de la ley, ya de los sacrificios, de el diseño, cómo se debe adorar a Dios, el deseo de Dios de estar en medio de su pueblo y la confección entonces del tabernáculo como morada de Dios mientras ellos transitan por el desierto. Quizás el viaje, lo hemos dicho, pudo ser corto, pero a causa de la rebelión del pueblo les tomó 40 años. Y eso es todo lo que ha pasado hasta aquí, 40 largos años. Y aquí ellos quieren pasar por el terreno de Edom, les recuerda la historia, cómo el Señor nos sacó de Egipto con voz poderosa, con un ángel. Ya aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, ya rey de Edom. Estamos en Cades. Así que te rogamos que pasemos por tu tierra. No vamos a pasar por labranza, no nos interesa irnos por los campos ni las vides, porque no queremos que tú pienses que vamos a ser como una plaga de langosta que te vamos a dejar en la ruina, que nos vamos a comer todo. ¿Ya? No, 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 no. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, no beberemos agua de pozos, ¿ya? Por el camino real iremos, por el camino que se transita ya desde el occidente al oriente, pasando por el territorio de Edom. Es el camino comercial. Ya todos marchan por ahí. Nosotros queremos porque es el camino más expedito y más corto y seguro también. Sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Vamos a ir ya totalmente rectos y acorde a nuestra palabra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Solamente queremos pasar para poder seguir ascendiendo de sur a norte por la riviera, yo diría,
oriente del Mar Muerto, del río Jordán. ¿Ya? Y entonces luego cruzar el río Jordán más al norte del Mar Muerto, aquí Edom está al sur del Mar Muerto, cruzar a la tierra prometida. Ese es lo que está en la mente de Moisés, en la mente de todo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la respuesta? Edom le respondió, no pasarás por mi país. Entonces aquí realmente Edom, el rey de Edom se muestra altivo, orgulloso, se muestra bien, bien intempestivo y egoísta con un pariente. Mal que mal, aquí todos estos pueblos están unidos por la misma sangre, provienen de dos hermanos y hermanos gemelos, hay hijos de Isaac, imagínense. No pasarás por mi país. De otra manera, si lo intentas, en una amenaza, saldré contra ti armado, es decir, te haré la guerra. Al escuchar esto, los hijos de Israel se dijeron, eh, pero rey de Edom, vamos a ir por el camino principal, incluso si por algún motivo necesitáramos beber de tus aguas, yo y mi ganado ya daré el precio de ellas. Si algo ocupáramos dentro de este transitar que te complique, nosotros estamos dispuestos a cancelarlo. Ya no están pidiendo nada gratis. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él vuelve segunda vez a responder, no pasarás. Y ahora toma una acción intimidante. Ya salió Edom contra el pueblo, contra Israel ahí en la frontera, con mucho pueblo y mano fuerte. Es decir, sacó al ejército y se puso ahí manifestando que la voluntad era clara de que no pasara Israel por su territorio. Eso fue un dolor de cabeza para Israel, porque Israel entonces en lugar de cruzar de occidente a oriente, ya básicamente tuvo que dar toda la vuelta, ir más al sur, dar toda la vuelta por la periferia del terreno de Edom hacia el oriente, que es un desierto, y ascender por ese sector. Y eso trajo consecuencias también en el mismo pueblo de Israel. La queja de que no hay agua, ¿se acuerdan? La queja principalmente de que estamos aburridos del maná, ¿ya? Y viene el tema de las serpientes ardientes. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Lo interesante, hermanos, es que en esta porción uno, como decía mi hermana Cristina, lo invita a analizar un poquito qué es Edom. Ya hemos dicho, proviene de Esaú, así que son parientes, vienen como primo hermanos así, estas naciones, y Edom se porta bastante duro en su corazón al negar simplemente el paso pacífico por parte de Israel. Ahora, para conocer a Edom, uno, claro, parte allá con Génesis, ya yo tomé algunos versículos en Génesis 25:30, ya puede seguir en Génesis 36, versículo 8 y 9. Tomen nota si quieren seguir un poco esto. Yo hice un análisis, pero lo interesante es que hay una profecía sobre Edom, y eso es el libro más corto del Antiguo Testamento, ya de solo 21 versículos, un capítulo, 21 versículos, es el libro más corto, que es el libro del Antiguo Testamento, es el libro del profeta Abdías. Si uno va al profeta Abdías, si usted quiere me acompaña al profeta Abdías, yo le voy a decir, yo no le voy a dar la explicación de Abdías, pero sí le voy a dar una pauta a ver si usted lo estudia. En Abdías, básicamente, ya del versículo 1 al 14, es una profecía histórica en el fondo de la relación que tuvieron estos pueblos de Edom e Israel, ya básicamente, ya es algo histórico que se va a ir
desarrollando, pero ya en la fecha nuestra es algo totalmente pasado hasta el versículo 14. Pero del versículo 15 al 21 es escatológico, o sea, todavía no se ha cumplido y tiene que ver con, como dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová. Y cuando aparece la frase día de Jehová, entonces el versículo 15 hasta el final del día se refiere justamente al día de la segunda venida de Cristo, literal, a esta tierra en medio de la batalla de Armagedón. Y es interesante porque el Mesías viene desde el sur, o sea, viene a Jerusalén, que está sitiada en ese momento, y viene por el territorio de Edom. Ya eso lo dice también el libro de Isaías. Ya solamente le doy ese concepto para que usted lo vea, para que haga una diferencia de épocas, de tiempo. Es distinto del 1 al 14 a del 15 al 21, nada más. Segundo, por ahí usted va a leer, si sigue la historia de Edom, que Edom, la verdad es que la palabra lo acusa de tres pecados a Edom. Tres. Yo creo que yo creo que el primero es el que vemos, la altivez, el orgullo ya y la mala disposición hacia Israel de acceder a que pase por su territorio. Dios esa actitud poco misericordiosa y generosa la considera un pecado dentro de pueblos que vienen de la misma sangre, por decir. ¿Entienden? Eso, pero hay otros más. Y esos otros usted los puede leer en los versículos 11 al 14. Lo voy a leer rápido, ¿ya? Versículo 11, estoy en Abdías, ¿ya? Bueno, dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, extraños llevaban cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, o sea, Israel, tú también eras como uno de ellos. O sea, él fue un cómplice de los enemigos en el momento más angustioso de Israel, cuando Israel es derrotado por los imperios asirio y babilonio y realmente entonces en ese momento ellos fueron arrasados por ese enemigo y ellos en lugar de defenderlos o en lugar por último de tener conmiseración, se sumaron a estos enemigos de Israel. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, no solo miraste y fuiste indolente, sino que más encima se alegró Edom de la tragedia del juicio de Dios que caía sobre su hermano Israel. En el día de su infortunio, el día del infortunio de Israel históricamente, las cautividades. No debiste haberte alegrado, fíjense, de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia de tu hermano Israel. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Vuelve a decir, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes. O sea, ahí está el tercer pecado, ¿ya? Que además de alegrarse, indolencia y más encima jactancia, ellos además le causaron daño. ¿Por qué? Porque dice también ahí que echaron mano a sus bienes en el día de su calamidad. Esos bienes es que ellos tomaron hicieron leña del árbol caído, que en aquel entonces era tomar botín de guerra. O sea que tomaron botín de guerra de la derrotada Israel, ¿se entiende? ¿Ah? Eso es lo que hicieron, ¿ya? Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, es decir, mira, ni siquiera le diste la posibilidad a algunos de salvarse, algunos andaban arrancando, sin embargo, tú los cazabas. Mire cómo se comportó Edom con
Israel, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. No solo los cazaba, no solo los mataba, sino que por último ya los entregaba al imperio opresor. ¿Entienden? Todo hizo, todo eso es lo que me dice la escritura que hizo Edom. Por eso que en el día de Jehová, versículo 18, ya dice 17. ¿Ya? Esto ya es para los tiempos finales, todavía esto no pasa. Más en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá un remanente que se salve de Israel. Claro, porque se va a salvar la tercera parte, dice Zacarías, de Israel cuando el Señor venga por ese pueblo, que va a estar a punto de ser aniquilado por todas las naciones ya de este mundo, levantadas por el anticristo para aniquilar a Israel. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, todo el territorio, todo lo que ha perdido, todo Dios se lo dará a la casa de Jacob. La casa de Jacob será fuego en ese día, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl, o sea, Edom, será estopa, será leña, será para quemar. Ellos se van a quemar. Los que se van a quemar, el juicio en última instancia va a caer sobre Edom. Ya históricamente Dios ha juzgado a Israel. Tú te burlaste, pero en el último tiempo ellos recuperarán todas sus posesiones y tú serás ya quemada, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Ya, lo dejo hasta ahí. Bueno, no les dije que no iba a predicar de Abdías, pero espero haberles dado una pauta sobre Edom, sobre el libro de Abdías. ¿Ok? Ahora, si usted quiere analizar más a Edom, yo ya le dije, parta con Génesis 25:30, avance a Génesis 36, versículos 8 y 9. Aquí tiene Números 20, versículo 18. Edom le respondió, no pasará, un pecado de Edom hacia el Señor y hacia su pueblo. ¿Ya? En segunda de Samuel 8, versículo 13, 14, o primera de Crónicas 18, 12, 13, también habla de Edom. Segunda de Reyes 8, 20, 22. Y por último, Deuteronomio 23, 7, comparándolo con el versículo 3. Si usted anotó eso, ya tiene para hacer un estudio bíblico. Y sobre eso, si se va al tema profético, anote Isaías capítulo 34, completo. Isaías capítulo 63, del 1 al 6. Jeremías capítulo 49, del 7 al 22. Y Ezequiel capítulo 25, 12 a 14. Son profecías de estos profetas mayores de la palabra sobre Edom, y específicamente de que iba a llegar un momento en que lo iba a dejar ya sin el movimiento económico, comercial que le caracterizaba. Ahora, esto se cumplió. Y hoy día, si usted cruza en el Golfo de Aqaba desde Eilat, Eilat es una ciudad turística de Israel, ya en el mar, ya en el Golfo de Aqaba, ¿ok? Estamos hablando entonces del Mar Rojo. Eilat está en el Mar Rojo. Ahí usted puede hacer snorkeling. Son aguas claras y se llama Mar Rojo porque las montañas, cuando en el atardecer pega el sol, se vuelven rojas, se ve rojo, y ese reflejo se transmite al agua. Por lo tanto, el mar se llama Mar Rojo por ese reflejo. ¿Ok? Eilat está en Israel, y al frente de este Golfo de Acaba está la ciudad de Acaba, pero eso es Jordania, Jordania. Y de ahí usted asciende, ya como lo hizo Israel, hacia el norte,
y se va a encontrar con una ciudad importante. En la Biblia es Sela, ya hoy día es Petra. Y Petra es una de las 7 maravillas del mundo. Fue un centro comercial, cultural, donde todo, del camino real, del camino comercial, donde todos los pueblos de sur a norte y de norte a sur transitaban. Entonces fue esplendoroso ese Sela o Petra hoy día. Pero Dios profetizó de que esa ciudad un día iba a quedar en ruinas y que solamente iba a servir para la admiración. Y realmente, como es una de las maravillas del mundo, es una ciudad para admirar, para admirar. Los que hemos tenido la posibilidad de conocer Petra es para quedar con la boca abierta. La ciudad de los nabateos, donde se filmó una de las películas de Indiana Jones, ya en Petra, ¿ok? Y se cumplen las profecías que yo les dije que viera ahí en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel, ¿ya? Así que Dios cumple su palabra históricamente, ¿ya? Así que es como para quedar con la boca abierta y admirar aún más al Señor. Ya, me callo, no hablo más de Don. ¿Está bien? ¿Ya? Algo espero que le ayude, ¿ya? Y todo por esta pasada de Israel pidiendo paso y la negativa del rey de Edom. ¿Está claro? Seguimos en el 22, dejamos un poquito Edom. En el 22, ya dice entonces al ver que no pudieron pasar por el camino real, corto y preciso, pero que era por territorio de Edom, partiendo de Cade, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or, tuvieron que desviar al monte de Or. Y dice que en ese monte Dios habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom. Frontera nomás. Pero ahí de la frontera tuvieron que hacer una circunvalación porque no pudieron seguir recto. ¿Se entiende, no? Tuvieron que hacer una circunvalación hacia el sur para luego subir hacia el norte, en lugar de cruzar de oeste a oriente, que hubiese sido cortísimo. ¿Entiende? Ojalá vea el mapa, a ver si lo puede entender. Ok, está en la frontera de la tierra de Edom. Ahí, en ese lugar, en el monte Or, habló el Señor a Moisés y a Aarón. ¿Y qué fue lo que dijo? Aarón será reunido a su pueblo. O sea, Aarón va a morir ahora, va a morir aquí, en el monte Or. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis tú, Moisés, y Aarón, los dos fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Es lo que vimos en la última clase, está claro. Toma a Aarón y toma a Eleazar, su hijo, el hijo mayor, el que está con vida como hijo mayor. Seguramente Nadab y Abiú eran mayores, pero ustedes saben lo que pasó en Levítico, ya capítulo 10 con Nadab y Abiú. Ya, toma a Aarón y a Eleazar y hazlos subir al monte de Or. ¿Ya? Ahí desnuda a Aarón. No significa que lo va a dejar totalmente desnudo, lo va a dejar con su calzoncillo. ¿Se acuerda? Calzoncillo de lino, es decir, con la ropa interior. Ya. Desnuda a Aarón de sus vestiduras. Entonces, las vestiduras, habla de las vestiduras de gala, las vestiduras de honra, las vestiduras que usaba Aarón como sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? El efod, lo vimos en Éxodo, el pectoral, ya el cinto, etcétera. Esa, la vestidura que distingue a Aarón como sumo sacerdote, esa es la que eso es lo que le vas a sacar, ¿ya? Desnuda, ¿ya? Aarón, ¿ya? De sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar, a su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¿Ya? Yo no voy a hablar mucho de la muerte, eso explica un poquito el concepto que ya se ve que ellos tenían de que había vida más allá. Esta frase, será reunido a su pueblo, es que había una confianza de que se iba
a reunir justamente con aquellos creyentes que se mantenían en lugar de muertos para una resurrección, ¿ya? Por eso que era trágico el no ser sepultado, por ejemplo, porque era una evidencia visible de que no te vas a reunir con los tuyos, que fuiste realmente desechado a una muerte sin honra y ni pena ni gloria. ¿Entienden? Esa es la característica. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Esa frase me gusta porque Moisés aprendió la lección de las aguas de la rencilla, donde no hizo como Dios y le costó mucho. Aprende Moisés la lección con esa frase. Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación, testigos. La congregación es testigo de que ellos tres suben al monte de Or, ¿ya? Y en ese monte Moisés cumple exactamente como Dios le dice, le saca las ropas santas a Aarón, que va a ser reunido con sus padres, y se las viste a Eleazar, ¿ya? Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar. Fíjese, exactamente el versículo 25 como que se repite en el 28, enfatizando que ahora Moisés hace todo al pie de la letra como Dios ha dicho. ¿Ya? ¿Está claro? Se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, tal como Dios había hablado, porque Dios habla y se cumple. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, es decir, por supuesto, hicieron el sepelio de Aarón ahí, ¿ya? Y descendieron ellos del monte a la congregación, que había visto que ellos subieron. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, ya le hicieron duelo por 30 días. Pero lo interesante que aquí no lo dice, pero hay que mencionarlo, es que la congregación cuando vio bajar a Moisés y a Eleazar, vio bajar a Eleazar vestido de sumo sacerdote. ¿Entiende, hermano? Eso es importante porque significa que Dios a través de esta indicación, de este mandato que se cumple al pie de la letra, está reafirmando la continuidad del sumo sacerdocio para Israel. Y eso es importante. ¿Entienden? Entonces el pueblo ve bajar a Moisés y ve bajar a Eleazar, ya que obviamente viene vestido como sumo sacerdote, con las ropas del sumo sacerdote Aarón, que murió, y por supuesto el pueblo hace duelo por todo un mes, 30 días, todas las familias de Israel por la muerte de su sumo sacerdote. Dios de una u otra manera, a pesar de tantas fallas en la vida del creyente Aarón, Dios lo dignifica, Dios lo honra. ¿Se dan cuenta? Porque es realmente despedido con un duelo por 30 días. ¿Ya? Dios vindicó. Y hermano, es Él el que realmente también honra a sus hijos. Estamos en manos de Él y debemos permitir que Él sea quien nos honre. ¿Ok? ¿Cuándo va a venir esa honra? En la medida que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras caídas, de corazón siempre buscamos al Señor y procuramos día a día aprender la lección como Moisés, de obedecer al Señor en todo, porque eso es bueno para nosotros y porque eso santifica, porque eso honra, glorifica, agrada al Señor para que Él diga, tengo complacencia de este mi hijo, tengo complacencia de esta mi hija. Amén. Esa es la lección que yo redondeo aquí. No sé, abran sus micrófonos si es que alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí de Edom o de la muerte en el monte de Or de Aarón. Sí, ¿Está claro? dos cosas pequeñas. Ya, muy bien, hermano. Algo que me llamó mucho la atención de Don, parece que él nunca
él se quedó como con eso generacional de cuando eh, él, Jacob le hizo lo que le hizo a él, porque se la quitaba con el pueblo, con la descendencia de Jacob. Mm. Esa era una. Él nunca rebasó esa etapa. Desde No, que hizo lo que hizo, aunque él la vez que se reunió con Jacob le dijo que todo se sí, postró y todas esas cosas, pero sí. no, no, siguió en las raíces de él, dentro de él. Y lo Es segundo que me llamó también la atención es muy la buena su obediencia de observación, Moisés, la obediencia de la Moisés obediencia. al Señor decirle, quítale la ropa. Y siendo su hermano y su hijo, el hijo iba a ser vestido con la vestidura del padre. Y todo esto es la obediencia en el ministerio, que está por encima de todo, de la familia, porque el Señor es que nos ha dado la familia, pero nosotros debemos obedecer cuando Él nos llama a hacer algo, Así pienso es. yo. Sí, Qué esas dos bueno su cositas. comentario, hermana Cristina, de esos dos puntos que le llama la atención. Seguramente hay muchos más, pero qué bueno esos dos Sí, puntos. En relación al primero, es verdad. Yo creo que el rencor desde el corazón de Saúl nunca sanó completamente. Y eso es evidencia de que entonces se mantuvo en su orgullo. Aquí yo veo al rey de Edom bien altanero, bien orgulloso, bien combativo, ¿ya? Al no acceder a la petición de Israel. Pero si bien es cierto, hubo reconciliación de sí, Saúl con Jacob, eh, nunca se siguieron relacionando porque habla de que hubo un conflicto en el corazón de alguien que no logró perdonar, no logró olvidar, no logró, como por ejemplo todo lo contrario de José, que fue traicionado en Génesis, pero ahí vemos a un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que se rinde completamente y Dios le revela y él entiende que todo ha sido para bien. Se da cuenta, aún lo malo que tú hiciste contra mí. Esaú no, por eso es que tiene un concepto de profano, ya le faltó un corazón más conforme al corazón de Dios, un corazón de perdón, de olvido, le faltó conocer más al Señor, relacionarse más con Dios y así es como siguió también toda su descendencia que hemos visto que es el pueblo de Edom. Hermano, ahí hay toda una enseñanza. Yo creo que yo no soy psicólogo, pero me puedo dar cuenta de que hay esa patología que quedó, es una patología que muchas veces queda en las familias, en los conflictos de la vida, de amigos, de personas. Aquí yo hablo de familia porque ellos son familia. Y a veces es irreconciliable porque hay corazones que no logran llegar a conocer al Señor. A Cristo Jesús, que cuando me perdona ya me deja a mí sin derecho de negarle el perdón a alguien que me hizo mal, ¿entiendes? sí, Eso es la medida que tengo un encuentro. Pareciera que Esaú y Edom nunca tuvieron ese encuentro. Por eso es que no se pueden considerar como creyentes, teniendo la oportunidad para haber sido creyentes. mm. ¿Se dan cuenta? Pero también, hermano, nada más algo para añadirle ahí, que, no sé si Susana ya había comenzado a hablar. ¿Todavía? Ok. Ah, algo que me llama también la atención es que nosotros muchas veces leemos estas historias de nuestro, de lo antigua, del Antiguo Testamento y nos pensamos que no tiene nada que aportarnos. Y sí, porque son principios que nos hablan a nosotros en el tiempo de hoy, que son aplicables también. Eso Muy de Edom y Jacob. O claro. sea, hasta dónde le va a llegar, que hasta la profecía, tiene profecía ya que todavía no se han cumplido, pero que van a cumplirse también. Y van a ser aplicadas porque son profecías. Y Así, entonces son principios, como nos dice el pastor Enzo, que ha aprendido sobre esos principios, buscándole así, siempre.
escudriñándola y buscándole a ver qué se aplica en el día de hoy. Ya terminé. Así es, Perdón, sí. hermano. Ya no abro Gracias, más la boca. Melissa. Súper bueno este tiempo también de poder tener otros ángulos y otras eh, visión de que la letra salta de un modo a uno y a otro de otra manera y el Señor nos va nutriendo, sí. Yo ¿Hay quería algo agregar, más? yo quería agregar algo que fue en lo que yo reflexioné en los capítulos los primeros, del 14, que la actitud que tuvo el pueblo de Israel ante esta oposición tan negativa y nefasta, me da la impresión de que el pueblo de Israel entendió porque no fue a la confrontación ni se quejó, sino que se retiró. Eh, Entonces, tuvo una actitud de humildad, ¿cierto? Y a veces la obediencia no siempre va a ser recompensada por el Señor, pero Dios la está mirando. Entonces, a veces nosotros podemos o sea, ser obedientes, no recibir injusticia humana, pero aunque no logremos nuestro propósito, Dios está mirando eso. así es. Y me imagino que Dios miró obviamente a este pueblo que se retuvo, ¿cierto? Y que no fue a la confrontación como estaba acostumbrado a hacer, Eh, ni a reclamar. Y, y Dios, bueno, después hizo otra cosa, entonces el tema de lo que pasó con Aarón, pero y que, y que a veces también Dios premia la perseverancia y la humildad. Así es. Obviamente que en este pasaje a mí me habló de eso, me habló de la actitud que tuvo el pueblo después de haber pasado lo que pasó. Aunque les dura poco, sí, pero por lo menos tuvieron un tiempo de sabiduría. Muy buen punto. Uno tendría que preguntar frente a la reacción de Israel ante esta altivez y Sí. dureza de Edom, si a nosotros nos hacen algo así, ¿cómo reaccionamos? ¿Vamos a Mm. la pelea o buscamos ser pacificadores? Pocas veces yo creo eso. ¿Se dan cuenta? Sí. Así que la palabra nos va enseñando en forma práctica también. Así que muy buen punto también lo que tocaste tú, querida hermana. Bueno, es como para escudriñar y seguir. Vamos al capítulo 21. Vamos al capítulo 21. Ya sigamos con el viaje de esta nación. Ya cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. O sea, Israel también no se las está llevando muy fácil, porque aquí ellos están entrando ya en territorio cananeo, ya el rey de Arad, eh, que habitaba la zona del Negev, escuchó que venía Israel y le salió a confrontarlo. E incluso en esa trifulca llegó a tomar a algunos prisioneros de Israel. O sea, Israel realmente no, parece que no presentó fuerte batalla y la verdad es que no se ve un triunfo en primera instancia. Entonces, Israel, ¿qué hace? Hizo voto a Jehová. Para hacer voto, normalmente uno tiene que buscar al Señor. O sea, primero, para hacer un voto, uno primero busca al Señor, porque es a Él al que estoy buscando para hacerle a Él el voto. Seguramente eso va asociado también a un tiempo de búsqueda y de oración. Y la decisión final es hacer un compromiso, un voto, una promesa a Dios. ¿Ya? Así que yo veo que detrás de ese voto hay mucho más que simplemente decir de palabra algo, sino que implica un buscar a Dios, un orar a Dios y una decisión de prometer algo a Jehová. ¿Y qué fue lo que prometió el pueblo? Si en efecto, porque Dios lo ha dicho, entregares este pueblo en mi mano,
yo destruiré sus ciudades. Ya, eso fue la promesa. Es decir, se alineó con la voluntad de Dios. Está empezando a germinar en sus corazones la verdad de que aunque quiero ser, entre comillas, buenito, parece que la conquista es en base a lucha, ¿entiendes? Y tengo que convencerme que es la conquista de la tierra que Dios nos da y todo este transitar, vamos a tener aflicciones y conflictos y no podemos dejarnos derrotar porque en las manos del Señor somos más que vencedores. Así que me alineo con la voluntad de Dios de que tengo que ir a la conquista y voy a tener que ir a la lucha. Y hermano, la vida cristiana también es una vida de lucha. Ya sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino una lucha espiritual y tenemos que conocer las maquinaciones y tenemos que hacer el derribando los baluartes y las armas de nuestra milicia y vestirnos de toda la armadura, porque aunque nosotros quisiéramos ser blancas palomas, la verdad es que no estamos solamente llamados a ser blancas palomas, sino también ser astutos como serpientes. O sea, hay momentos y momentos en los cuales hay que reaccionar. Y en este momento hay que reaccionar en base a la palabra de Dios. Dios nos dio esta tierra y Dios nos dio a estos enemigos que los pusiéramos bajo el estrado de nuestros pies porque es la voluntad de Dios. ¿Entienden? Entonces Israel hace ese compromiso que se está, digamos, sintonizado con lo que era la palabra de Dios, la promesa de Dios, la voluntad de Dios. Y por eso es que Jehová escuchó la voz de Israel, porque hay plena sintonía con lo que es la voluntad de Dios. Y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Se cumplió el voto y llamó el nombre de aquel lugar Orma, Orma, destrucción. Entonces, esto es interesante porque esto en última instancia, cuando el pueblo se alinea con la voluntad de Dios y va al combate y va realmente a cumplir lo que Dios había dicho de que había que exterminar a estos pueblos, ¿ya? Entonces, y lo cumple, entonces hay victoria y se llama el lugar Orma. Ahora esto, nosotros vimos esta palabra como un anticipo me parece que en el capítulo 14, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que había seguido el informe de los 10 espías y eso había ofendido al Señor, entonces dijeron en nuestras propias fuerzas vamos a ir a pelear. Moisés le dijo, no hagan tal, Dios no está con ustedes. Bueno, ¿y qué pasó? Fueron derrotados. Y dice, y que los persiguieron, ya fueron derrotados, versículo 45, por el amalecita y el cananeo, así que ya habían sido derrotados por el amalecita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron a los israelitas y los derrotaron, persiguiéndolos. O sea, tuvieron que salir arrancando, los persiguieron hasta Orma. Así que a veces en la vida tenemos alguna derrota por causa de la desobediencia. Pero Dios, cuando nosotros nos vindicamos, nos recomponemos en el sentido de buscar al Señor de corazón, en oración, en obediencia, y comprometemos nuestras decisiones en base a su voluntad, lo que fue derrota, Dios lo puede transformar en victoria. Ahí hay otra enseñanza para la vida cristiana. Y eso es lo que pasó en esta primera trifulca que tiene Israel con, en última instancia, estas ciudades del cananeo, el rey de Arad, ¿ya? Ciudad cananea, ¿ya? Y no nos dice nada más, ¿ya? Debut y despedida, cortito, cortito, porque van a venir batallas más relevantes. Aquí Israel derrotó a Arad,
pero la Biblia no lo exalta con bombos y platillos esta victoria. Es cortita, ¿ya? Porque va a exaltar la victoria que realmente conmocionó a toda la región y que provocó en todos los otros pueblos temor de la nación del Dios verdadero, a Israel, la nación de Jehová, que son las derrotas ¿de quién? Del amorreo de Seón, el rey ya de los amorreos, y también Og, ya de Basán, ¿ok? Ellos eran peces gordos, por así decir. Y que Israel haya derrotado a estos peces gordos provocó un temor en todo el resto de los pueblos y ese temor los paralizó y fueron más fácil presa de la conquista de Israel. Pero Arad no, al revés. Este pueblo había sido incluso ya vencido por justamente los amorreos, ¿entienden? Estos habían sido previamente. Así que eran un enemigo de poca monta. Interesante, ¿ya? Interesante. Bueno, tuvieron un triunfo, eso es importante, sobre el rey de Arad, de la ciudad de Arad, ¿ya? Y después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Por eso significa que se fueron hacia el sur, al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. No pudieron irse del occidente al oriente, sino que tuvieron que ir hacia el sur, hacia el Mar Rojo, para después hacer una circunvalación y ascender hacia el norte por el desierto en la periferia o en el límite ya oriente de la tierra de Edom. Un viaje cansador, mucho más largo, más calor, más desierto, zona de montañas, desértica, ¿ya? Y esto provocó un desánimo del pueblo por el camino, ¿ya? Así que, hermano, Satanás trabaja y trabajó justamente con este pecado de donde no dejarlos pasar al punto que se creó un conflicto interno dentro de Israel porque el pueblo se desanimó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, algo que hemos visto bastante en las lecciones. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? La misma queja y la misma pregunta siempre, parecen un disco rayado. Lo mismo dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí, no hay agua, tampoco hay pan y lo que hay, que es tu maná, Dios, la verdad es que ya nos tiene cansados. Esto para nosotros es un alimento ya que raya en lo miserable, en lo que no nos sacia, nos aburre. Hermano, este es un desprecio enorme hacia el pan del cielo, hacia la provisión de Dios. Y es muy arriesgado, obviamente, levantarse contra la provisión de Dios. La mayor provisión de Dios es el verdadero pan del cielo, que es Jesús. Y aquí uno ve todo aquel que desecha la provisión de Dios, el pan del cielo, por supuesto, no es salvo. Imagínese, está en juego su salvación eterna y se la puede farrear. ¿Cómo descuidamos una salvación tan grande? Diría el libro de Hebreos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hizo gran parte del pueblo de Israel. Ahora, lo que hicieron esto no es la generación que salió de Egipto, sino que esta es la generación que va a entrar a Canaán, porque ya estamos al final de los 40 años, así que casi todos los varones de sobre 20 años arriba en la época de la redención, de la liberación de Egipto, esos ya murieron. Estos es la nueva generación, estos van a ser los conquistadores. Imagínense cómo están de contaminados en cuanto a su fe y hacen este pecado de realmente rechazar la provisión de Dios. Jehová envió entre el pueblo entonces ya
frente a este pecado hay consecuencias, hay un juicio de Dios, ¿ya? Porque se pecó contra Dios, contra Moisés, y porque se ha menospreciado la provisión de Dios de una manera violenta. Entonces Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Bueno, les envió serpientes ardientes, es en relación a que la mordedura de estas serpientes inoculaba un veneno que provocaba inflamación, que provocaba dolor, ardor, por eso ardiente, de ardor, inflamación, ardor, fiebre, y por último la muerte, o sea, era una picadura de la serpiente mortal, una mordedura mortal, ¿ya? Así que se les llama serpientes ardientes, ya por el ardor que provocaba con su veneno en los que eran mordidos por esta serpiente. Y murió mucho pueblo de Israel. Empezó la mortandad, empezó la mortandad. Entonces el pueblo viene a Moisés y se arrepiente. Eso es lo primero. Hemos pecado. Reconoce que han pecado contra Dios por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Hemos pecado. El pueblo viene a Moisés a buscar salvación, pero la salvación va a venir en la medida que haya arrepentimiento y fe. Hay un reconocimiento del pecado, arrepentimiento, y les piden a Moisés como mediador, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró. Moisés realmente interviene como mediador. Ya Moisés oró por el pueblo y Dios da la respuesta como el antídoto para, para, para que frene esta mortandad. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ¿ya? De bronce, se hace énfasis de que es cobre, parece el material que se utiliza por el color más rojizo y seguramente, y sobre todo frente al reflejo del sol, dejar esa imagen de que está en fuego, ardiendo también en fuego. Hazte una serpiente ardiente, ya de metal, en este caso bronce, cobre, y ponla sobre un asta. Eso es una madera, un asta, un palo alto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. ¿Cómo hay que mirar a la serpiente? Hay que mirar con la actitud que pidieron la oración, hay que mirar con arrepentimiento y con fe. ¿Se entiende? ¿Ah? Hay que mirar con arrepentimiento y fe. ¿Y qué va a pasar con esa persona que está condenada a morir porque ya el veneno está en su interior? Vivirá. Ahí está. ¿Ya? Y Moisés hizo una serpiente de bronce, dice, y la puso sobre un asta, la levantó sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a algún israelita, este hombre, mordido, condenado a morir, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, es linda esta historia porque uno ya inmediatamente se va a Juan 3, 14 y 15, ¿no es verdad? Porque el Señor Jesús honró esta historia. O sea que no es una historia de ciencia ficción, no es una fábula, no es un cuento de hadas ni de niño, es historia real, porque Jesús no miente y Jesús en Juan capítulo 3, ya un capítulo maravilloso del Evangelio de Juan, capítulo 3, ya en la conversación con Nicodemo, recuerda que es necesario nacer de nuevo, entonces Jesús ya le explica, utiliza esta historia y la aplica a su vida y su muerte de cruz. ¿Ya? Dice, desde el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, Él es el que
vino a este mundo, Él descendió, ¿ya? Y como Moisés que levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la cruz. Él va a ser puesto en un madero en alto, ¿ya? Y toda la humanidad pecadora, condenada a morir no solo físicamente, sino espiritualmente por toda una eternidad, tiene la misma oportunidad que es israelita, que es una figura de la sanidad, la salvación integral y completa, no solamente de lo físico, del cuerpo, sino del alma, del espíritu. Así que de la misma manera, todo aquel que mira al Hijo del Hombre levantado allá en la cruz con la actitud de arrepentimiento y de fe, entonces no será condenado, no irá a muerte eterna, sino que vivirá igual como el israelita en aquel entonces, para que todo aquel que en él cree, que cree en el Hijo, en el crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina, bueno, termina, digo yo, sigue, pero termina, digo, en el 16 por el versículo más conocido del mundo, de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dio a su Hijo unigénito, pero lo dio para que muriera en la cruz, para que fuera levantado, lo dio como el antídoto a ese pecado que nos lleva a la condenación, para que todo aquel que en él cree, así como creyó el israelita al poner su fe y mirar con arrepentimiento a esa serpiente, aquel que ve y cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Yo creo que está claro los paralelos que hay entre este evento y cómo el Señor lo emplea en relación a su muerte en la cruz del Calvario. Qué lindo, hermanos, qué lindo este pasaje, ya como para preparar, ordenar y preparar un sermón. Bueno, de hecho, pienso que el libro ya en este sentido con la sabiduría que nos da, que escribe el pastor Enzo, hace énfasis en el arrepentimiento. Estoy en la página 179 por si quieren pegar un vistazo, ya. Las personas tenían que venir arrepentidas y mirar la serpiente con fe. Habla también de que es necesario la muerte de un sustituto para poder tener salvación. En el Antiguo Testamento los animales uno pues, tenía que poner el israelita a sus manos, identificándose con él. Aquí el toque no es táctil de mano, el contacto es visual, pero es lo mismo, es un acto de fe. Hay que mirar con fe a esa serpiente que está levantada para poder entonces vivir. ¿Por qué? Porque si no, obviamente el pecado, en este caso el veneno, va a seguir su curso de acción y me va a matar. Así de simple. Sí que hay un paralelo. En la página 180, Pastor Enzo hace el paralelo al final, mencionando Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿ya? Así que lo mismo, el veneno de la serpiente lleva a la muerte, el pecado te lleva a una muerte peor, que es la muerte espiritual, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En quién hay que confiar? En Cristo. ¿Ya? Y ahí están las diferencias, o sea, los paralelos. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que confesar nuestros pecados. Ellos confesaron, recuerde, cuando llegaron a Moisés a pedir intercesión, hemos pecado, confesaron sus pecados. Hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que mirar con fe la cruz para poder tener salvación, etcétera. Entonces ahí están más o menos los
paralelos para la salvación. Pero también si un creyente, también dice el pastor Enzo, ya realmente cayera en pecado, ya Eh, también tiene la posibilidad de restaurar su relación con Dios por vía del arrepentimiento y por vía de poner sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Para eso está el pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 2, donde por último nos dice ya que si pecamos, ¿no es verdad? Hay un abogado, hay un abogado, hay uno que va a mediar, que me va a defender. Es Cristo el que dio su vida por ti y por mí. ¿Está claro? Bien, la serpiente. Sigamos. Sí, ya hay que seguir para terminar, que no nos queda mucho. Versículo 10. ¿Está claro esa parte o no, hermano? ¿Sí? Ya. Entonces, después, voy en el versículo 10, partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab al nacimiento del sol. Ya. El pueblo bajó hacia el sur y el pueblo tuvo que bordear la frontera oriente de Edom. Esa zona es desértica, ¿ya? Y dice que acamparon en esos pueblos, ¿ya? Que están enfrente de Moab, porque Moab está un poco más arriba de Edom. Yo les mandé este mapa. Edom está aquí abajo, Edom. Ellos tuvieron que dar la vuelta y acá subir, subir. Después de Edom está Moab, ¿ven? Moab. Pero tuvieron que acampar ya en la zona alejada del Mar Muerto, acá. ¿Ya? Es una zona desértica, pero ya han subido y cruzado el límite, la frontera de Edom hacia el oriente y ya se están acercando a la tierra de Moab. ¿Ya? Así que vean ese mapa. ¿Ya? Por eso habla ahí enfrente de Moab, al nacimiento del sol, ¿ven? Al oriente, en el sentido opuesto al mar Mediterráneo. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. Entonces van internándose ya hacia Moab, el valle de Seret. Claro, ya haciéndole un poquito ya cansados del desierto, ir hacia un valle, ¿ya? El de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo. Van subiendo. Entonces se van a encontrar más arriba con el territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Son diferentes, pues, hermano. El amorreo no tiene nada que ver con el edomita Esaú. ¿De dónde vienen los moabitas entonces? Los moabitas también tienen un parentesco con Israel, porque los moabitas ya son descendientes de Lot, Lot, sobrino de Abraham. Lamentablemente, ya cuando salen de Sodoma y Gomorra con vida solo Lot y las dos hijas, porque sus esposos también, al igual que la mujer de Lot de estatua de sal, perecieron en Sodoma y Gomorra, emborracharon a Lot y tuvieron una relación incestuosa con su padre Lot. Y de la hija mayor nació Moab. Moab. Wow. Y de la hija menor nació Amón. Así que inmediatamente les quiero decir que Dios de alguna manera siempre busca respetar los vínculos de sangre, los vínculos de parentesco. Por eso es que Dios busca que Israel no
entre en guerra con Edom. Eso lo sabía Israel, porque vienen vienen de la misma sangre, Esaú, Jacob. Pero también Dios había dicho a Israel que evitara conflictos con Moab. ¿Por qué? Porque viene también del parentesco de Abraham con Lot. Y también van a tener más respeto Israel con los amonitas, con los moabitas y y los amonitas. Así que tenemos a Edom, Moab y amonitas, como pueblos a los cuales Israel tenía que tener un mayor respeto de conflicto que los amorreos, los jebuseos, los eteos, los fereceos, esos otros, Dios como cananeos pidió aniquilarlos, igual como los amalecitas. Pero tenían estos pueblos una relación de parentescos con Israel, por lo tanto el trato era distinto. ¿Se entiende? Así que ya saben, Moab, ahí estamos. ¿Ya? Y ellos están en la frontera, ahí en Arnón, en la frontera entre los moabitas y los amorreos. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, ahí se dice que es un libro que no se perdió, pero parece que ahí estaban escritas algunas de las obras portentosas de Jehová en batalla, Jehová de los ejércitos, lo que hizo en el Mar Rojo, ¿sí? Y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar a Ar y descansa en el límite de Moab. ¿Ya? De ahí vinieron a ver la zona donde ellos cavaron un pozo y a través de ese pozo Dios les dio agua. ¿Ya? Todo eso es parte histórica. Entonces, Israel se gozó y hizo un canto por esta provisión de Dios de darles agua sobre este pozo. Sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. Y el legislador con sus báculos del desierto, ya, y desde ahí, después del cántico, vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y ya entonces están cada vez más introduciéndose en los campos de Moab, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. Toda esta es una zona montañosa, pero entre las montañas hay pequeños valles, ya como ese valle en los campos de Moab, ya. Y así van entonces atravesando por un camino más largo porque no pudieron pasar por Edom, subiendo ya por la zona oriental del Mar Muerto y del río Jordán, subiendo hacia el norte, ya pasando ya Edom, entrando en Moab y luego van a entrar en la zona de los amorreos. ¿Ya? No hubo pelea con los edomitas, no hubo pelea con los moabitas, pero sí va a haber una pelea grande con los amorreos. ¿Se entiende? ¿Ya? Y en la zona de los amorreos van a terminar en la parte norte del Mar Muerto, ¿ya? Al oriente del Jordán, solo van a tener que cruzar el Jordán y se van a encontrar con la primera ciudad en la tierra prometida, en Canaán, que es Jericó. ¿Cuál fue la primera ciudad conquistada en Josué? Jericó. Ya, eso es para que más o menos histórico, o sea, geográficamente algo se ubique. Perfecto. Continuamos, versículo 21, ¿ya? La batalla con Seón y luego del 31 al 35 la batalla con Og, ¿ya? Son amorreos. Vean. Entonces envió Israel
embajadores a Seón. No tuvo intenciones Israel, ¿ya? De batallar con el rey de los amorreos. Y hizo lo mismo que con Edom. Ah, mira, necesitamos pasar por tu tierra, no nos vamos a ir por los sembrados ni por las viñas, no te vamos a beber el agua de los pozos, sino que vamos a ir por el camino real, el camino comercial, el camino en que todo el mundo transita, hasta que pasemos tu territorio, ya, Seón, rey de los amorreos. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, lo mismo que Edom, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, a la frontera, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Es decir, Seón no solamente les impide pasar, sino que va a pelear, ¿ya? Edom no peleó, Edom simplemente lo intimidó mostrándole la fuerza, mostrándole el ejército, pero no peleó. Pero este no solo se niega a que pasen, sino que va a pelear contra Israel. Frente a esta situación, yo veo dos cosas. Primero, el pueblo no hizo bien en no tener una actitud de conquista hacia el rey Seón. La voluntad de Dios es que ellos pelearan por este territorio y aniquilaran a este rey Seón de los amorreos. Es más, otra parte, no sé si en los salmos, dice que Dios endureció, así como endureció el corazón de Faraón, Dios endureció el corazón de Seón, de este rey, para que haya ese conflicto, para que haya una conquista por medio de esta batalla. Estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y lo hirió Israel a Seón a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, ¿ya? Más al norte, hasta los hijos de Amón, hasta el límite donde ya se habitaban los amonitas, pero a los amonitas no le hizo nada, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, ¿ya? Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón. Esta era la ciudad capital de los amorreos porque ahí vivía, ¿quién? Seón. Seón, rey de los amorreos, vivía, por así decirlo, en la capital, en Esbón. Cuando es derrotado Seón, rey de los amorreos, ¿ya? Entonces Israel toma posesión no solo de la capital, de Esbón, sino dice todas estas ciudades y habitó en todas las ciudades del amorreo, en Esbón, en la capital, la menciona, en la ciudad donde vivía Seón, el rey derrotado, y en todas sus aldeas, porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes, y esto es muy importante. Seón, años antes, le había hecho la guerra al rey de Moab, al rey de Moab, a un moabita, en un sentido, a un pariente lejano, pero un pariente al fin y al cabo de Israel. ¿Se entiende? Hijo de Lot. Y Seón se armó y fue y batalló contra este rey de Moab y lo venció y tomó de su poder toda su tierra hasta Arnón. Así que hay un gran parte de tierra que Seón conquistó por la fuerza. Lo conquistó como un usurpador de los moabitas en el pasado. Por tanto, dicen los proverbistas, ¿ya? Y dicen relatan en forma irónica esta historia con un poema. Venida Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón, del rey amorreo,
porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab. O sea que esta primera parte de este poema es en forma altiva, está revelando cómo este gran rey amorreo Seón combatió al rey de Moab ya en el pasado y lo consumió, ya, y consumió a una de las ciudades de Moab que se llama Ar, a los señores de las alturas de Arnón, ciudades de Moab. Ay de ti, Moab, ya hay un lamento sobre Moab porque es la tierra o el pueblo derrotado por Seón. Pereciste, pueblo de Quemos. Interesante, porque aquí se refleja el dios o el ídolo principal de los moabitas. Se llama Quemos. En los amorreos se va a llamar Baal. Y en los amonitas se va a llamar Moloch. Y esto es en el fondo el mismo Dios que representa a Satanás, a un ídolo diabólico que tienen los moabitas, los amonitas y los amorreos. Y la característica ya es que estos pueblos entregaban a sus hijos a estos dioses ya como ofrenda. Y el pueblo de Israel tomó parte de esto que entregaban a Moloch, a Baal o a Quemos, se dan cuenta, es lo mismo dependiendo de la nación, y también llegó Israel a entregar sus hijos, ya sea que los degollaba y los tiraba al fuego, o sea que los tiraba vivos al fuego, a los brazos de estos ídolos, y ese fue uno de los pecados más graves de la nación de Israel en el futuro de esta época, ¿ok? Hacia adelante, ¿ya? Así que está Quemos, recuerde, Quemos, Dios abominable de Moab, similar a Baal, similar a Moloch. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Es decir, los hijos de Moab tuvieron que salir arrancando derrotados y las hijas de los moabitas fueron llevadas esclavas por Seón el amorreo, por Seón rey de los amorreos. Entonces hasta aquí uno tiene que decir históricamente, en toda esa región, el rey Seón tenía prestigio, tenía un nombre de gran guerrero, ¿se entiende? Porque había barrido con Moab en el pasado. Entonces, cuando Israel vence a un dios de esta envergadura, a un rey de esta envergadura, obviamente Israel y el Dios de Israel quedan con una supremacía, con una hegemonía que infunde temor en el resto. Ese temor en el resto de esos pueblos fue un temor paralizante que facilitó la conquista de Israel. Por eso es que no es casualidad que Israel haya vencido a Seón. Estaba en los planes de Dios, porque infundiría temor y porque Dios se glorificaría y a través de eso, de esa acción, Israel podría vencer, conquistar, gracias al brazo fuerte de Jehová de los ejércitos. ¿Se entiende? Así que nada está al azar, hermano. Aún en la historia, ¿se dan cuenta? Y dice, hasta ahí termina la historia de Seón, así como exaltado gran guerrero que barrió con Amón, con Moab, ya. Pero el versículo 30 es una ironía, ahora donde Seón es presentado como derrotado por Israel. En principio, el poema parte exaltando en victoria a Seón sobre Moab,
pero ahora se da vuelta la tortilla y irónicamente Seón es presentado como un derrotado frente al Dios de Israel. ¿Se entiende? Mire, más devastamos el reino de ellos. ¿Pereció quién? Esbón. ¿Qué es lo que es Esbón? Es la capital de los amorreos, donde vive Seón. Y hasta Dibón, otra importante ciudad de los amorreos, Dibón, y otras importantes ciudades de los amorreos, Nofa y Medeba, ¿ya? Y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así que el versículo 30 en la poesía es el reconocimiento de la victoria de Israel sobre amorreos, mientras que los otros versículos precedentes es la exaltación de la victoria de los amorreos sobre los moabitas. ¿Entendieron? Eso es importante que se pueda reconocer. ¿Ya? Bien, con esto lo importante a considerar es que Israel empieza a hacerse de un nombre. Jehová, aquel Dios poderoso que todos habían conocido, pero hace más de 400, hace más de 40 años, hace más de 40 años, cuando liberó a Israel del poderoso ejército egipcio y lo liquidó en el Mar Rojo. Pero sí, el hombre olvidadizo, son 40 años. Entonces hay que refrescarle la memoria. Y para refrescarle la memoria, Dios da la victoria a Israel sobre este gran rey ya Seón, un gran militar, un hombre de victoria. ¿Se entiende? Bien. Así, versículo 31 va a ir terminando, habitó Israel en la tierra del amorreo. Ese así es como que así empezó la historia, así Israel empieza a conquistar, así Israel se empieza a asentar en este territorio, así se empezó. Habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, ¿ya? Y va conquistando aldeas, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y sigue aumentando el prestigio de militar, por así decir, y el Dios de Israel y Israel. Y volvieron y subieron camino de Basán, ¿ya? Aquí van un poquito más al norte. Basán está más al norte, sigue siendo parte toda esta zona de los amorreos, Basán, pero es más al norte, incluso es bastante más al norte que el mar Salado, o sea, iban hacia Siria, ¿ya? Iban hacia el norte, hacia Damasco, ¿eh? El camino, esta ruta comercial unía ¿cómo se llama? El canal de Áqaba o Golfo de Áqaba, la ruta subía hasta Damasco, ¿ya? Hasta Siria. Perfecto. Y volvieron y subieron camino de Basán. Y cuando llegan a Basán, salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. O sea, ellos llegan a Basán, ya el rey lo escucha y lo observa, llamado Og, rey de Basán, y prepara todo su ejército y sale a pelear contra Edrei. Es interesante. Og, para que usted sepa, Og también es de aquellos gigantes. La Biblia dice que la cama de Og significa redondo, o sea que parece que era un hombre gordo y gigante. La cama de este Og medía aproximadamente de largo casi 4 metros, una cama de largo 4 metros y de ancho para él ya casi 2 metros. O sea, eso nos habla de que este Og también era un gigante, tenía prestigio, seguramente había ganado 1000 batallas, ¿ya? Entonces es un pez gordo, por eso que les digo yo, Og, es un pez Og, es un pez gordo, un pez redondo. Muy bien. ¿Ya? Y salió a pelear este salió a pelear.
Bueno, en el fondo, esta actitud beligerante tanto de Seón, rey ¿cómo se llama? De los amorreos, de Esbón, y Og, rey de Basán también, el hecho que hayan salido a pelear, obviamente que facilitó eh, el plan de Dios. Y el plan de Dios es que realmente Israel venciera a estos dos grandes reyes de este sector de los amorreos, porque esto cobró, fue una noticia que cobró mucha relevancia dentro de toda la región. Hasta aquí Jehová era conocido como el Jehová de los ejércitos que venció al imperio y al ejército egipcio, lo que no es poca cosa, pero 40 años después parece que Dios necesitaba que todo el pueblo supiera de que Él es Jehová de los ejércitos, que es el Dios todopoderoso. Y por eso es que Israel toma victoria sobre Seón y sobre Og. Es importante que lo retenga, porque si usted sigue leyendo la Biblia, en la historia de Israel siempre se va a mencionar estas dos victorias. Por algo siempre en la Biblia se mencionan estas dos victorias, porque cambiaron en algún sentido el curso de la historia. ¿Cómo? Manifestando que Israel es un pueblo poderoso por el Dios todopoderoso que va con ellos y generando temor en todo el resto de sus enemigos. En, en resumidas cuentas, esto facilitó la conquista. Es decir, cuando Israel pasaba por cualquier otro pueblo, ya el pueblo ya estaba derrotado, ya se sentía derrotado por estas historias. ¿Se entiende? ¿Mm? Muy bien. Entonces, versículo 34, Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque Og salió a pelear contra Israel, Og de Basán. No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. ¿Era para temer? Claro que era temer, porque era pueblo de gigantes, por decir, oh, que el rey era gigante, estos eran también gigantes. Quizás hubo una mezcla con los descendientes de Anac, ¿se acuerdan? Ellos eran gigantes. Allá en Génesis capítulo 11 sí, 6, ¿ya? Así que aquí hay una mezcla, pero el tema es que son gigantes, ¿ya? Así que eran intimidantes por su estatura. Por eso es que Dios le dice a Moisés, no le tengas miedo, son gigantes, porque en tu mano lo he entregado a este Og que parece invencible, ¿ya? Es más grande que Goliat este muchacho, al Goliat filisteo de siglos después. A él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. Tu victoria será similar a la que ya acabas de tener sobre Seón, así también vas a vencer a Og, rey de Basán. E hirieron a él, es decir, a Og, y a sus hijos y a toda su gente, este es todo su pueblo, sin que le quedara uno. Y entonces Israel sigue abarcando más territorio. ¿Mm? El versículo 31 comienza, como le dije, así habitó Israel en tierra del amorreo y termina con la frase y se apoderaron de su tierra. Es decir, va ganando más territorio, va teniendo más botín, va teniendo más aldeas, más ganado, más riqueza, va consolidándose. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Ya? Y en ese y después de esta batalla que significa mucho en la historia de Israel, entonces Israel se va a situar, ya se va a situar al norte del mar Salado, ya en los valles, las planicies de Moab, listos para cruzar el Jordán y llegar a Jericó. Y eso es lo que dice el versículo 20, el capítulo 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Están listos para pasar a la tierra prometida. Pero todavía Dios tiene planes y tiene enseñanzas para el pueblo de Israel, así que tendrán que esperar un tiempo porque todavía no van a cruzar
a Jericó, sino un tiempo, unos años después. Amén. Ya, hermano, hasta aquí llego yo. No sé,